Docente, compañeros, buenas tardes. Bueno, el análisis de mi grupo consiste en detallar el problema jurídico central de la casación 1301-2018. Este básicamente se centra en la evaluación de la situación de ocupante precario del demandado, en este caso el señor Mauricio Vicuña, respecto al inmueble que es el objeto de la demanda de desalojo presentado por la albacea testamentaria. La disputa gira en torno a que si el demandado y su familia tienen derecho a quedarse en la propiedad, ya que argumentan ser herederos testamentarios, por lo tanto no ocupantes precarios, ¿no? Tenemos dos posturas, una que es de la demandante, la señora Magali, que ella indica y sostiene que como albacea testamentaria tiene el derecho y la obligación de administrar el patrimonio del causante y hacer cumplir su voluntad del testador, ¿no? Y la postura del señor Mauricio Carlos Vicuña, el demandado, él argumenta que él es heredero testamentario, lo que le da derecho a ocupar el inmueble, ¿no? Alega que su posesión no es precaria, ya que tiene un justo título según el testamento del causante, ¿no? Y que el desalojo estaría violando sus derechos y el interés superior de su menor hijo, ¿no? También critica el actuar de la albacea, indicando que se trata de un posible abuso de derecho, y defiende que su presencia no interfiere en la venta del inmueble, así que no estaría vulnerando ningún derecho, ¿no? En el punto 2 vamos a analizar la justificación interna y mapeo de la estructura lógico-inferencial. Encontramos algunas deficiencias en la argumentación jurídica en la sentencia analizada, porque la sala superior incurrió en una falacia de petición de principio. Partió de la premisa de que todo heredero tiene derecho a poseer, según el artículo 660 del Código Civil, donde dice que para concluir directamente, los demandados tienen un título que justifica su posesión. Asimismo, en la inconsistencia formal no se verificó si la premisa menor cumplía con las condiciones de la premisa mayor. El artículo 660 transmite los bienes, derechos y obligaciones, pero el contenido de esa transmisión estaba limitado y condicionado de origen por el testamento. En este punto vamos a analizar el material de evaluación de la solidez de las premisas normativas y fácticas empleadas por los magistrados. Se ve que en la sentencia se apoyan principalmente en el artículo 911 del Código Civil y en la jurisprudencia del Pleno Casatorio para calificar la situación como ocupación precaria y así autorizar el desalojo. Sin embargo, aunque hay constancia del testamento y su inscripción, la decisión omite pruebas clave. No se acreditó claramente una autorización expresa del causante ni se presentó peritaje que demuestre que la presencia de los ocupantes impide vender al precio pactado. Tampoco se ha valorado con evidencias el posible perjuicio al menor. En suma, la fundamentación normativa es coherente, pero la argumentación fáctica es insuficiente, lo que hace aconsejable requerir testimonios, peritajes inmobiliarios y estudios sociofamiliares antes de ejecutar un desalojo definitivo. Bueno, en este punto analizaré la evaluación pragmática de la casación en mención. Respecto a las posibles debilidades argumentativas, la posición mayoritaria presenta un problema importante, y es que la Corte interpreta que el testador quería que el demandado y su familia siguieran viviendo en el inmueble, pero esa voluntad no aparece de manera expresa en el testamento. Además, en dicha casación se amplía el concepto de título posesorio sin explicar claramente cuál es la figura jurídica que justifica esa posesión. Por otro lado, el voto singular se enfoca principalmente en los efectos económicos del testamento y deja de un lado, digamos, un aspecto muy relevante, que el demandado había vivido durante varios años en el inmueble con autorización del causante. En cuanto a la eficacia retórica, la posición mayoritaria resulta más persuasiva porque considera no solo las normas jurídicas, sino también las circunstancias familiares y humanas en este caso. En cambio, el voto singular destaca por tener una postura más apegada a lo técnico formalista. En conclusión, la mayoría logra convencer más desde una perspectiva práctica,
mientras el voto singular destaca por su mayor precisión jurídica. Y nuestra propuesta argumentativa no se centra en la condición de heredero o beneficiario del demandado, sino en la naturaleza jurídica de la autorización de posesión otorgada por el causante. Consideramos que el verdadero problema jurídico no era el testamento, sino determinar si esa autorización constituía un título posesorio suficiente para excluir la precariedad. La sentencia mayoritaria llegó a una conclusión razonable, pero no justificó adecuadamente ese punto. Y con eso finalizamos nuestra presentación.